Chicos, ¿cómo estáis? Bueno, yo sé que no estáis acostumbrados a verme en pantalla, yo tampoco, pero considero que ya tocaba mostrarme, ya tocaba, pues bueno, hacer vídeos algo diferentes. Entonces, en esta ocasión os quiero hablar de Plutón, ya que como tenemos la entrada de Plutón en Acuario a la vuelta de la esquina, vamos a indagar un poco en quién es Plutón y luego pasaremos a mis famosos vídeos con mi voz de fondo, con las imágenes por aquí, que pienso que también son bastante didácticos, bueno, como que también ahí pues podéis ver bastante. Y bueno, vamos a centrarnos. ¿Quién es Plutón? ¿Quién es Plutón y cuál es, digamos, la función que ocupa en nuestra carta natal? Pues bien, Plutón hablamos de, lo primero, un planeta bastante, yo diría, temido por muchos. Parece que cuando hablamos de ciertas posiciones de Plutón en la carta, nos echamos las manos a la cabeza. Plutón, mira, para entenderos, digamos que Saturno es el principio de realidad, es decir, aquellas normas, aquellos límites que se delimitan en nuestra realidad porque tenemos que convivir y el sistema tiene que estar regido por ciertas leyes. Plutón directamente entra a la parte de los límites psíquicos, es decir, aquello que tenemos en nuestra cabecita. Con Plutón ya digamos que doblamos la apuesta. Hablamos, como os decía, de los límites de nuestra psique. Son los miedos. Pensar que Plutón en la mitología es Hades y este es el rey del inframundo. Este contiene lo más profundo, lo más oscuro, aquello que no queremos ver, pero que indudablemente en algún momento de nuestra existencia esto se manifestará, sea por un tránsito, un aspecto que cree el propio Plutón, algo que lo ponga en evidencia. Es algo de lo que no podemos huir y aunque suena muy trágico, pero es así. Tenerle miedo es algo absurdo, ya que forma parte de nosotros, forma parte de aquel lugar de nuestra psique que debemos trascender. Bueno, moño hecho. Entonces, donde tengamos a Plutón en nuestra carta, esto será un arma de doble filo. ¿Y por qué os digo esto? Em, para yo poder conectar con mi poder personal, lo que tengo que hacer es conectar con mis miedos. Es cierto que Plutón nos empodera, pero si yo no trabajo esa parte de enfrentarme con aquello que verdaderamente me da miedo, Plutón se va a convertir en mi enemigo. Porque Plutón también es esa parte de vulnerabilidad. Pero es que la vulnerabilidad forma parte, es como el primer escalón para poder trascender los miedos. Yo me siento vulnerable, hay algo que me da miedo, bueno, vamos a indagar, vamos a ver qué hay aquí, lo traspaso y de ahí ya tengo ese poder, que ese poder no es más que tener la fuerza interior para afrontar las cosas. Y esto, lógicamente, no es algo que se realice una vez y ¡hala! Lección aprendida. No, porque la vida es un constante cambio y nos vamos a encontrar con muchísimas situaciones. Plutón ha estado 15 años en Capricornio y estará 20 años en Acuario, ni más ni menos. Los planetas más lentos son los más pesados. En concreto, Plutón tarda 248 años en dar la vuelta entera a la rueda zodiacal. Claro, esto creo que os lo he nombrado en varios vídeos, pero los planetas lentos, los planetas transpersonales que son Urano, Neptuno y Plutón son los que más peso tienen porque
básicamente trabajan mucho en una área determinada de nuestra vida. Esto, por supuesto, nos va a afectar tanto a nivel colectivo y luego, para algo tenemos la carta astral, de forma individual nos va a afectar de una forma o de otra según el área que nos recaiga este tránsito. Em, claro, ¿qué nos va a pedir en esa área? Transformación y empoderamiento. Un poco en hilo de lo que os estaba contando, si no hacemos bien el trabajo, esto lo podemos ver como algo trágico, probablemente se nos desmonten muchísimas estructuras porque es lo que al final viene a hacer Plutón, viene a dejarnos completamente como desnudos ante... Es como nos muestra la verdad tal cual es. Entonces ahí vamos a tener que hacer un trabajo importante con este planeta en esa área que es ahora a lo que pasaremos casa por casa con este Plutón en Acuario. Entrará en Acuario de forma definitiva en noviembre y, como ya os he dicho, es un arma de doble filo. Va a sacar tanto lo peor de Acuario a nivel global como lo mejor. Claro, nosotros podemos controlar lo que hacemos nosotros, luego lo que pasa en el mundo, bueno, ya lo iremos viendo porque realmente si Plutón es un planeta potente, la entrada en un signo y además un signo colectivo como es Acuario probablemente nos lleve a varias revueltas sociales. Así que bueno, vamos a pasar ahora a verlo casa por casa. Os voy a dejar antes de entrar en esto un vídeo donde podéis ver, bueno, un vídeo. Os voy a meter por aquí la parte donde podáis ver dónde está vuestro signo Acuario y a partir de ahí podéis ver en qué área de vuestra vida os afecta y qué es un poco lo que va a estar removiendo ahí. Ya vamos a pasar a analizar casa por casa, pero antes vamos a observar qué ha sido Plutón en Capricornio y esta transición a Plutón en Acuario. Plutón en Capricornio básicamente ha sido acumulación de poder. Al final nos ha mostrado de lo que es capaz de hacer el ser humano cuando se le da poder. Viene a ser un poco las jerarquías, el orden establecido, el status quo, el que las cosas deban ser de una determinada forma dentro de una estructura como muy sota, caballo, rey. Y venimos de este contexto. En la entrada de este Plutón en Acuario, lo primero que vamos a ver alterado es el orden establecido, lo cual a mí personalmente me viene súper bien. ¿Qué busca Acuario? Acuario al final es un signo que busca diferenciarse del resto. ¿Desde dónde? Desde esa originalidad que todos tenemos. Entonces, claro, esto es buenísimo, aunque por supuesto sí, también estaremos viendo la sombra de Acuario, porque Plutón al final también nos muestra la vulnerabilidad del signo. Perdón. No nos olvidemos que dejamos atrás las grandes configuraciones en signos de tierra para pasar a las configuraciones en signos de aire. ¿Esto en qué se traduce? Cuando hablábamos de estas configuraciones de tierra, es decir, de esto de lo que venimos, básicamente lo que decía es, tanto tienes, tanto vales. Que esto hace unos años nos parecía lógico. Hoy en día ya no tanto, por suerte. Y lo que nos va a mostrar las configuraciones de aire es tanto sabes, tanto vales. Por no hablaros de esto, ya lo hemos visto desde marzo de este 2024, la explosión que ha habido con la tecnología, con la IA. Desde el primer momento que Plutón tocó Acuario,
aunque luego retrógrado, pero ahí ya es como que nos mostró un poco de qué color, o sea, exacto, cuál es el color que nos va a estar mostrando los siguientes años. Y si pensamos en esto solo es el principio, pues lo que nos puede salir de aquí. Entonces, para mí, uno de los golpes más fuertes que tendrá este Plutón en Acuario es que va a reventar la jerarquía. Y pasamos de este orden jerárquico a un orden horizontal, a un orden en red. Esto significa que el pueblo va a tomar relevancia. Ya veremos cómo. Pero el pueblo va a estar más, va a tener más voz, podríamos decir. Exacto, bueno, esto va a traer muchas más cosas, pero no me quiero extender tanto porque íbamos a lo que íbamos, al tema de las casas, pero sí me apetecía hacer un poco este resumen para ver un poco la comparativa de lo que venimos y a lo que vamos. Así que bueno, seguiremos indagando con este Plutón en Acuario porque seguro nos va a sorprender con muchísimas cosas más. Pasamos ahora a las casas. Chicos, tenemos que ir a nuestro buscador, ponemos carta astral, cualquiera de los programas que os he ido proponiendo en otros vídeos son válidos. Este quizás es un poco más sencillo, pero bueno, para que tengáis un poco dónde elegir, vamos a ver este. Aquí tenemos que poner nuestra fecha de nacimiento, aunque lógicamente voy a poner una fecha de nacimiento aleatoria, nuestra hora de nacimiento súper importante, el país donde nacimos, le voy a dar lógicamente de forma aleatoria, no sé ni dónde estoy ahora mismo. Bueno, tenemos que poner el país, la provincia y el lugar y le damos a aceptar. El programa nos calcula de forma automática nuestra carta y lo que queremos ver, el signo que tenemos que buscar es exactamente este. Este es el signo de Acuario y el tránsito de Plutón empezará, bueno, los tránsitos se ven por esta parte de fuera, exactamente aquí en el grado 0, finalizando en el grado 30 que le caerá justo aquí. En este caso, para esta persona, el tránsito de Plutón empieza en su casa 11 y termina con un poquito de esa casa 12. Claro, tenemos que tener en cuenta que Plutón tarda 20 años en recorrer un signo. Entonces, para muchos, prácticamente la mayoría, nos tocará 2 casas. Pero el primer impacto en este caso es en la casa 11. Así que bueno, exacto, fijaros dónde tenéis este signo, que es el signo de Acuario, y quedaros con este primer grado, que es el grado 0, que es donde empieza, a qué casa le corresponde. Luego también os recomiendo que escuchéis, en el caso por ejemplo de esta persona, pues tiene el tránsito que se va entre comillas a compartir en 2 casas, escuchar tanto la casa número 11 como la casa número 12, aunque el mayor impacto aquí se lo lleva la casa 11 porque recorre más grados que la 12, pero por supuesto le va a afectar en las 2 casas, aunque aquí estamos hablando de que le empezará a afectar en 2024 y aquí probablemente ya le empieza a afectar pues para 2033 más o menos, estoy calculando así un poco a... exacto, a ojo. Pero sí, más o menos 2033, 2035 quizá, porque finaliza en 2044. Así que bueno, por aquí os dejo este ejemplo para que podáis situarlo, que esto es súper importante porque si no, la siguiente información pues no os serviría de mucho si no sabéis ubicar dónde tenéis el signo de Acuario, por lo tanto, el tránsito de Plutón. Vamos ya con las casas y vamos a ver qué nos trae Plutón, qué transformaciones nos pide este planeta tan potente.
Bueno, chicos, vamos ahora sí al análisis casa por casa de este Plutón en Acuario y qué nos va a conllevar todo esto. Aunque yo entiendo que lo más cómodo para vosotros sería ir directamente a la casa que os ocupa, yo os recomendaría que no os perdierais el análisis de todas las casas, ya que unas van a ser complementarias con las otras en cuanto a la información que os iré aportando acerca de este Plutón. Entonces, estos procesos por casas que vamos a estar analizando, tener en cuenta que se darán a lo largo de los años. Serán cambios paulatinos. Esto al final no es entró Plutón definitivo en Acuario y me transformé. No, conllevará su tiempo y con la entrada que ya tuvimos de Plutón en Acuario meses atrás, como que ya pudimos ver un poco de qué iría tratando el tema en nosotros. Aunque también comprendo que si desconocemos esta información, pues quizá pasó un poco desapercibido. Esto se va a sentir con mucha fuerza y luego, por supuesto, debemos dar lugar a que este proceso se vaya dando, pero la dirección que tomará la sentiremos rápida y pueden darse ciertos cambios, como os digo, rápidos, pero tenemos que entender que si hablamos de Plutón y este transforma desde la raíz, conllevará su tiempo. Plutón estará en Acuario hasta el 2044, así que imaginaros la movida en, bueno, todos los procesos de transformación que iremos viviendo. Vamos ahora sí con la casa 1. Bueno, aquí os lo voy a enseñar así un poco, digamos, no exactamente, pero en este caso la casa 1 la vamos a ocupar aquí. Esta es una casa llena de energía ariana, del signo Aries. Esto no significa que debas tener este signo en esta casa, ya que la mayoría de nosotros no tenemos a los signos ordenados, pero Aries digamos que pertenece a la casa 1. Esta es el área del yo, de nuestro carácter, es la casa del ascendente, es donde nos abrimos camino al mundo, donde rompemos y nos conectamos con nuestros deseos y también ponemos límites al entorno, ya que Aries tiene una dirección clara y es como que va a por aquello que quiere. Aquí se sentirá como que algo muere en nosotros de forma simbólica, evidentemente, y algo se transforma y da lugar a un cambio sustancial en todo lo que ocupa en esta casa. Puede traducirse en un cambio de imagen radical, en algo que partiendo de nuestra esencia, de esa concepción del yo, de nosotros, nos abrimos al mundo desde un lugar diferente, porque algo dentro de nosotros ha cambiado, se ha transformado. ¿Dará lugar a los miedos? Por supuesto que sí. En cuanto quizá a cómo salgo al mundo, y puede surgir cualquier tipo de miedo relacionado con esta casa. La casa número 2 son nuestros recursos, el dinero y también es la autoestima, que parece que no, pero está muy relacionada con el dinero. Y los recursos, por supuesto, ya que en base al valor personal que yo me doy, así me siento capaz, merecedor de generar recursos, de generar abundancia. Aquí Plutón nos va a conectar con las heridas de autoestima, con el no sentirme capaz de generar mis propios recursos, pero también puede dar lugar a un gran empoderamiento en cómo obtengo mis propios recursos, mis ganancias en mi vida.
Por supuesto, como en todas las áreas de las que vamos a hablar, esto dependerá de en qué punto nos encontremos cada uno. Si ya venimos trabajando esta parte de autoestima, nos será más fácil conectar con esta parte de empoderamiento. Definitivamente Plutón viene a hacernos conscientes de ese trasfondo. Casa número 3. Esta es la casa de la comunicación. Le pertenece a Géminis. Es ese diálogo interno. Son nuestros pensamientos, las asociaciones. Aquí también puede transformarse de forma brutal esa narrativa interna, el cómo comunico, el cómo me comunico, pero claro, esto vendrá precedido de una transformación en cómo me hablo, en cómo pienso y por lo tanto en cómo cuento ese mensaje al mundo. Podemos encontrarnos con esa parte de autosabotaje, con pensamientos negativos. Claro, recordemos que es Plutón, entonces nos hará realizar un trabajo profundo de introspección del cómo pienso, cómo me comunico con los demás, dando luz a pensamientos no necesariamente negativos, pero que sí requerirán de más profundización para una mayor comprensión y una expresión más conectada con esa área de nuestra mente que quizá hasta ahora no nos atrevimos a indagar. Puede traer también conflictos con el entorno, con hermanos, porque la casa 3 también es la casa de los hermanos. ¿Esto por qué? Porque claro, yo ando en cambios profundos y esto puede chocar en ese diálogo con los demás. Vamos con la casa 4, casa importante. Es la casa de nuestras raíces, del hogar. Le pertenece al signo de Cáncer y aquí es donde yo establecí mi relación familiar. También es la casa del niño interior. Aquí el tránsito puede ser muy potente, ya que nos va a llevar a cómo viví mis raíces. Nos llevará a nuestra infancia y posibles traumas que hayamos vivido y esto puede traducirse con esa sensación de no me sentí nutrido, amado, querido. Nos puede hacer de revulsivo de emociones que teníamos escondidas, cierto resentimiento. Esto inevitablemente nos va a llevar a observar nuestras necesidades emocionales y qué es lo que hay que sanar en la relación con nuestros padres o aquella figura que nos hizo de padre o de madre. A mí personalmente me parece un tránsito muy jodido, sí, pero también muy interesante, porque esa parte de nutrición emocional es muy importante ser consciente y tenerla lo más equilibrada posible, ya que es una de las bases en la que nos sustentamos. Casa número 5, ya perdí la cuenta de las casas que he ido contando, si no me equivoco, por aquí. Bueno, es que tenemos esta rueda astrológica un poco torcida, pero bueno, vamos a poner aquí casa número 5. Le pertenece al signo de Leo. Este es el querer ser vistos, pero no desde el ego, que esa sería la sombra de Leo, sino desde ese brillo sin querer apagar la luz de los demás. En cualquier caso, que ese brillo sirva de guía. También es nuestra parte creativa y los hijos. Aquí experimentaremos las heridas de cuando no fuimos vistos, reconocidos. Nos va a confrontar con esa sombra de no obtuve el reconocimiento que necesité.
pero también es una gran oportunidad para explotar al máximo nuestra creatividad. Leo, que está regido por el Sol, que es el astro rey, este tránsito seguramente nos va a conectar con ese dolor, esas heridas, pero nos va a empujar a sacar nuestra parte más genuina, más auténtica. Vamos ahora con la casa número 6. Esta es la casa de las rutinas, de aquello que hago en mi día a día, de los hábitos. Está regido por Virgo, por la capacidad de este signo de ordenar, de optimizar los procesos. Aquí nos removerá cambios profundos en cómo gestiono mi día a día, que aunque parece algo bastante simple, es la base de los resultados de nuestra vida. El tránsito de Plutón aquí nos hará ver aquello que no funciona. Pueden ser hábitos, pero también, como tiene que ver con el trabajo, nos puede mostrar como aquello que no funciona, es decir, incluso con hechos perfectamente, pues puede que se traduzca en que nos echen del trabajo o no vamos a ser tan trágicos, pues se dé algún tipo de cambio en el ámbito laboral y eso nos confronte con ese miedo, pero todo esto con el fin de encontrar una forma más armónica de funcionar en nuestro día a día para nosotros. Bueno chicos, aterrizamos en la casa número 7 que le pertenece a Libra. Aquí tenemos los vínculos. Aquí es donde encontramos el equilibrio entre el yo y el otro. Definitivamente va a transformar nuestra forma de vincularnos, pero también nos muestra, por supuesto, el trasfondo de esos vínculos. Cuánto había aquí de real o no en mi vínculo con X persona. ¿Qué debo observar en cómo me relaciono? Que ya no me está funcionando. También nos viene a mostrar la parte no tan sana, entre comillas, porque nos va a hacer trabajar en los vínculos que no estén en equilibrio. Plutón no quiere vínculos superficiales, ya que nos llevará a que encontremos el sentido más profundo, que es el desde dónde y súper importante para qué me relaciono. A mí como Sagitario me parece bellísimo encontrar el sentido de cualquier cosa. Por lo tanto, esta parte a mí me fascina. Vamos ahora a la casa número 8. Esta casa es otra bomba, o yo diría la bomba directamente. Esta es la casa de Plutón y, por supuesto, de Escorpio. Quien habita en esta casa es todo aquello que no queremos ver. Si es la casa de Plutón, ¿a quién tendremos? Pues sí, a nuestra sombra, los miedos, los apegos. Esta casa es la casa del inconsciente. Fijaros que casa 2 y casa 8 son casas opuestas, pero complementarias. En las dos tenemos lo material y aquí en la casa 8 lo psíquico, que al final son dos caras de la misma moneda. Está aquello que puedo tocar, casa 2, que poseo, y aquello que no puedo tocar, casa 8, como son los vínculos. También, exacto, son los vínculos con los que yo creo apego, son los traumas y las cosas que vamos dejando como debajo de la alfombra. Aquí la hostia, permitirme la palabra porque es que esto es una hostia, es súper potente. Lo que va a pasar con el tránsito de Plutón en la 8 es que no nos va a quedar otra alternativa que enfrentarnos a todo esto, a nuestros miedos, traumas, apegos y tener por seguro que la vida lo hará, que nos pondrá esas situaciones delante para que no quede otra que mirar a la muerte simbólica
Es decir, yo entiendo que esta palabra da miedo, pero no hablo de una muerte literal, sino del ver cómo las cosas mueren, cómo dejan de ser como eran. Como un apego a alguien, por ejemplo, deja de serlo porque esta persona, por motivo X, deja de estar en nuestra vida. Y esto nos obliga a hacer el duelo. Aquí Plutón no tiene piedad. Estamos en la casa del inconsciente, de la sombra, y nos va a poner frente a ello. Obviamente, para que sanemos, aquí sí que os recomendaría que visitarais a un terapeuta holístico, a un psicólogo con quien os sintáis más cómodos, pero que hagáis este proceso de la mano de alguien cuando, o mejor dicho, siempre y cuando así lo sintáis. Porque según lo que tengamos ahí, el tránsito se va a sentir muy fuerte. Ahora, también os digo que es el tránsito más transformador de todos. La casa número 9. Si no me equivoco, voy perdiendo un poco el hilo, pero bueno, cuando acabe este vídeo os lo editaré un poco y podréis ver, le pondré algunas luces, algunos, bueno, que ponga casa 1 para que os vayáis ubicando y no sea tanto lío. Estamos en la casa 9. Le pertenece a Sagitario. Está asociada con el ir más allá de nuestros horizontes, ya que él va en busca de su propósito y para ello primero debe observar, debe ver más allá para así crear su propia visión de la vida, su propia filosofía. Nos habla de salir de lo conocido y también de nuestras creencias. Son los viajes largos, los idiomas y las diferentes culturas. Pero claro, esto, como todo en astrología, no tiene una determinada forma de expresión. Si hablamos de ir más allá de mis horizontes, puede ser de forma literal viajando o leyendo un libro que me aporte esa cultura, ese otro conocimiento. Al final, chicos, el núcleo de esta casa es encontrar mi propia verdad. Un tránsito de Plutón por esta área nos va a llevar a transformar nuestra verdad. Por ejemplo, de nuestra forma de entender el mundo, de nuestras creencias, y lo hará empujándonos a abrir nuestros horizontes, que esto se traduce en abrir nuestra mente si es que no lo hemos hecho ya. Aquí nos dice, oye, hay más de una verdad, porque definitivamente la verdad absoluta no existe. Observa, comprende y de ahí podrás resignificar tu percepción, tu verdad. Vamos ahora con la casa número 10. Esta es mi aportación al mundo, es mi salida al mundo y es también la parte vocacional y profesional, aquella área donde recibimos reconocimiento, donde tenemos un estatus, pero no hablamos de economía, aunque también, sino estatus en cuanto a nuestro conocimiento. Nos enfoca aquello que somos capaces de aportar al mundo. Va a movernos el área profesional. Quizá nos haga replantearnos hacia dónde queremos dirigir nuestra energía en este ámbito. Incluso, y esto sería buenísimo, para aquellos que no encontraron esa vocación, al ser un tránsito tan profundo, para aquellos que no terminan de identificarse, oye, con aquello que, exacto, que es una vocación, que me gustaría hacer, que es mi pasión, como os decía, al ser un tránsito tan profundo, nos hará indagar ahí en qué es aquello que puedo aportar al mundo y ser reconocido por ello. Pero no es un reconocimiento desde el ego, es un reconocimiento desde el valor que soy capaz de aportar. La penúltima casa, a nuestra casa número 11. Esta casa le pertenece a Acuario y nos habla del colectivo, de la pertenencia a diferentes grupos sociales. Aquí lo que se nos va a plantear es realmente
me acojo a este grupo de personas olvidándome de mi propia individualidad? Esta es una de las preguntas. Es decir, ¿este quiero pertenecer está tapando alguna carencia de tipo leonina? Me explico. El opuesto complementario de Acuario es Leo. Desde Leo es desde donde yo soy de forma genuina. Por lo tanto, quiero pertenecer a un grupo porque no conecto con mi genuina individualidad. Nos va a plantear si realmente ese grupo con el que me relaciono comparte mis mismos valores. De nuevo, Plutón buscando ese trasfondo, esa transformación profunda mostrándonos su sombra. Puede que grupos se resquebrajen o simplemente se resignifiquen. Tomemos conciencia y no tenemos por qué dejar de vincularnos con ese grupo en particular, pero sí quizá desde otro lugar. Quizá no voy a todas las reuniones o lo que sea que se haga con ese grupo de tipo X, pero sí me uno cuando se realizan planes que van acorde conmigo. Definitivamente nos va a mostrar qué sí y qué no nos sirve, está acorde con nosotros para vincularnos con ese colectivo que sí nos representa. Por último, vamos a la casa número 12. Esta casa le pertenece a Piscis y es una de las casas más difíciles de explicar y, por supuesto, de entender. Aquí traemos las memorias colectivas, memorias del linaje familiar. Es el inconsciente colectivo y la que tiene más profundidad, ya que está asociada a Neptuno y Piscis, los cuales nos llevan a la fusión con el todo. Esto también se traduce en esa falta de límites. Este es el famoso todos somos uno, donde todo se disuelve. Aquí también encontramos la conexión que tuvimos en nuestra etapa de gestación. Aquello que trae nuestra madre aquí en esta casa es donde se absorbió. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que todas estas experiencias que se van acumulando aquí nos condicionan de una forma u otra. ¿Qué pasa con estas experiencias? Que al ubicarse en un nivel tan inconsciente, pues precisamente por ello no somos conscientes de cómo nos afectan. Entonces, el tránsito de Plutón por esta casa número 12 nos traerá revelaciones de este inconsciente como si de una luna llena se tratara, para que lo podamos ir trabajando. Pero al estar ubicados, es que esto quiero hacer mucho hincapié porque es la parte clave, como están ubicados en un nivel muy profundo de este inconsciente, se puede sentir de una forma muy sutil. Y aquí sí que sería bueno valernos de ciertas herramientas como por ejemplo la kinesiología, que es esa comunicación con nuestro inconsciente, registro akáshicos, la propia astrología, para cada quien la que le vibre o la que más le guste. Todo esto para conseguir liberar, dar luz a aquello que está guardado aquí. Y sí, también es verdad que puede mostrarse con fuerza, pero como os digo, en una casa tan inconsciente creo que esto será un poco más difícil. Bueno chicos, hasta aquí este super vídeo de las transformaciones que nos va a proponer Plutón los siguientes 20 años. Os dejaré en la cajita de descripción herramientas de ciertas terapias holísticas para poder trabajar todo esto para quien así lo necesite. Cualquier duda sabéis que me podéis preguntar, me podéis encontrar tanto en Instagram, en el propio YouTube. En la cajita de descripción os dejo mi contacto y nada, nos vemos pronto con otro vídeo.